Bienvenidos a Amistad en las Misiones y hoy tenemos una pareja misionera muy especial. Son amigos nuestros desde hace muchos años, los conocimos al principio de nuestro caminar con Cristo allá en Amistad de Puebla. De hecho, Eduardo Auli y Denise fueron los primeros oradores invitados que tuvimos ahí en el Centro de Instrucción Bíblica. Y el testimonio de ellos fue tan impactante que marcó nuestras vidas. Más adelante conocimos a los papás de Eduardo, que habían sido misioneros también, allá en Chiapas, traduciendo la Biblia al Chol. Y para nosotros conocer a esta familia, nos dio a nosotros una pauta, una dirección. Y ellos han dejado una profunda huella aquí en México, en algunas partes del país. Y yo quisiera dejar espacio para que oigamos lo que Dios ha hecho a través de ellos. Vamos a escuchar a Eduardo y a Denise Auli. Nos da mucho gusto saludarlos. Siempre es un gozo y placer poder compartir de misiones y con ustedes como congregación y pueblo de Dios, que son pueblo de visión y tienen visión para a México, pero también las naciones y las etnias. Y entonces queremos darle muchas gracias familia, muchas gracias congregación, gracias pueblo de Dios por ser un pueblo de palabra, por ser enviados, por ser un pueblo de oración, por reconocer en sus propias vidas la gracia y el perdón en Cristo Jesús. Y este es el mensaje que compartimos juntos. Gracias por enviar, por entrenar jóvenes en el instituto. Gracias por apoyar misiones. Gracias por visitar misiones, por toda su participación. Nos gozamos, somos bendecidos. Tengo la dicha de haber nacido en
una familia cristiana, padres misioneros, y ellos me enseñaron la palabra de Dios desde niño. Yo era muy travieso, muy rebelde, entonces nunca me creí cristiano o bueno. Yo supe desde muy niño que yo necesitaba un Salvador, que necesitaba a Cristo y arrepentimiento y corregir mi manera de vida, pero yo no estaba listo para entregarle mi vida al Señor. Me metí en muchas broncas y ya en Chiapas, donde mis padres eran misioneros, y hasta que me enviaron a los Estados Unidos para ver si más disciplina en mi vida. Pues en el pueblo donde yo estaba, en Chiapas, no tenían más del 3er grado, y de ahí yo quería ya terminar, ya no más quería yo ser arriero, llevando las mulas y con el café a los pueblos para hacer comercio. Eso era la vida. Y en Estados Unidos, pues en la secundaria me metí con malos elementos, robando bicicletas con unos, en la prepa robando carros, y fíjate que a la misma vez iba a la iglesia, una iglesia cristiana, oía la palabra de Dios todos los días, todos los domingos, pero la iglesia estaba allá y acá afuera mi otra vida. Y hasta que en la iglesia, en la reunión de jóvenes, me nombraron presidente del club de cristianos voluntarios para servicio al Señor. Y ni era yo cristiano, pero conocía yo mucho la Biblia. Y ese es el gran problema, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y no rendir la vida a Él. Yo conocía todos los libros, todas las historias, yo conocía la doctrina, yo conocía todas las respuestas, pero aún con todo eso, lo que me faltaba era esa paz de Dios. Y yo pensé que podía llevar la vida a mi manera, y algún día, pues en la prepa, mi abuela se estaba muriendo de cáncer y se despidió de todos mis hermanos. Eso fue en Chicago. Y él les dijo, pues un día nos vemos allá en la gloria. Y ella, mira, mi abuelita me habló bien derecho. Me dijo, Eduardo, quisiera decirte como a tus hermanos que ahí nos vemos allá en la gloria, pero así como tú vas, hay un infierno para ti. Y porque los rebeldes no entran en el reino de Dios. Y eso sí me preocupó. Yo sabía que hablaba verdad. Y traté de remendar mi vida un poquito. Otra vuelta le pedí a Cristo a venir a mi vida. Pero eso no es igual a conversión de corazón. Eso no es igual a rendirme al Señor. Y fue hasta la universidad realmente, donde un día fui con unos amigos en una laguna a patinar el primer día del invierno, y llevamos un cartón de cerveza en esta universidad cristiana y unos cigarros, y íbamos a disfrutar la noche muy al fondo de la laguna, donde las autoridades, los maestros no nos veían porque nos expulsaban si nos cachaban. Y en eso yo vi un joven venir patinando sobre el hielo. Y quise gritar, y pues grité para decirle aguas, porque en el día salí a revisar y en medio de la laguna había un hoyo grande de agua. Pues él no me escuchó y estaba lejos, y él pues cayó al agua. Sí. Y pues le dije a uno de mis compañeros, vamos,
y fuimos patinando recio, y ellos no conocían la laguna, y también uno de ellos se cayó, porque estamos al lado opuesto del hoyo, grande, un hoyo de como de 100 metros. Y yo di la vuelta para ayudar al primero que vimos. Y al acercarme muy cerca, y yo acostado sobre el hielo, extendiendo mi mano, yo le decía, patea, patea, levanta tu cuerpo en horizontal para salir, nunca vas a salir así. Y el hielo se quebró debajo de mí. Y yo llevaba patines pesados, ropa interior para el frío, chamarra de esos de ejército, de algodón muy pesado. Y ya, pues con mucho trabajo pateando, pude salir en lo horizontal. Y quité la chamarra, le extendí toda la chamarra, que eran como 1,80, 2 metros, y yo también me acosté, y más lejos, y todo el tiempo y aconsejando al joven a patear para salir en horizontal. Y en eso se quiebra el hielo debajo de mí. Y el joven me agarró de atrás y me dijo, apóyame. Y los dos nos fuimos para abajo. Y yo luchando, porque conocí la lucha olímpica, pude librarme y conocí el rescate en agua. Y pude sacar su cabeza a la superficie y agarrar el hielo y clamar, llamar, ¡socorro! ¡Socorro! Y nadie contestaba y nadie venía. Yo creo que eran segundos que esperaba yo, pero pesaba el hombre y se me iba la fuerza con el frío. Y sentí que mi brazo izquierdo se iba. Y me di cuenta que el hombre ya tenía la cabeza debajo del agua. Me di cuenta que ya no respiraba. Me di cuenta que se estaba perdiendo. Y entonces, y yo sabía que esto estaba yo jalando con todo lo mío y no pude levantar su cabeza o su cuerpo. Entonces ahí supe que ya no tenía yo para salvarlo. Y se fue. Sentí últimamente sus brazos buscando, golpeando mis piernas para agarrar de algo y no encontraba nada y pues se fue. Y en eso yo traté de salir y se quiebra el hielo debajo de mi otra vuelta. Y ahí es donde yo sabía que si Dios no me tenía misericordia me iba a morir. Ahí supe, ahí pude ver toda mi vida de religiosidad y de rebeldía, de relajo y de desobediencia, de hipocresía. Y clamé al Señor, Señor, si tú me libras y me sacas de aquí, yo voy a vivir por ti, porque tú lo mereces. Perdóname por jugar toda la vida. Y Señor, líbrame, líbrame. Y otra vuelta hice el intento de salir. Y ahí sí, ya el Señor me libró. Como dice la palabra, me sacó del hoyo. Sí. Entonces, seguí como víbora sobre el hielo unos 10 metros y me traté de parar y empecé a patinar, pero me caí al hielo porque ya no, yo sentía 1,000,000 de agujas en todo mi cuerpo por falta de circulación de sangre. Ya estaba yo en shock. Me llevaron hay unas personas me levantaron, un equipo de rescate vino y me llevaron a calentar a una regadera y tardé un buen rato en la regadera, quizá 1 hora, y un equipo del pueblo de rescate trataron de buscar al difunto, al cadáver
que se había quedado al fondo de la laguna y no encontraron el muchacho. Y entonces me preguntaron si podía yo indicarles cuál era el lugar. Y los llevé y en 2 minutos sacaron el muchacho. Yo no lo reconocí en la noche, por la oscuridad. Pero ahora con las lámparas del equipo de rescate yo lo reconocí como el capellán espiritual de la universidad que se iba a graduar este año. Siempre él era el que organizaba las reuniones de alabanza, de adoración, invitaba a la gente a ayuno, a la generación a ayuno y a oración. Y nosotros nunca teníamos tiempo para eso. Y empecé a reflexionar, Señor, ¿cómo es posible que te lo llevaste? Él era el que tenía que vivir y yo era el que tenía que sufrir pérdida y morir. Y entendí del Evangelio cómo el Hijo de Dios, el Santo, el Fuerte, dio su vida para que nosotros pudiésemos vivir. Y así vemos en la palabra de Dios, el fuerte da su vida para que viva el débil. Después del incidente en el agua, donde casi me ahogué, congelado, pues yo sabía que no me quedaba otro que caminar en el Señor. Ya no con la religiosidad, sino ahora servirle de todo corazón. Y pues fue el deseo mío desde niño. Yo sabía desde niño que el Señor me llamaba a predicar el Evangelio. Yo sabía mucho más antes de la conversión y de la entrega de fe en Cristo. Yo sabía que Dios me tenía designado y me estaba preparando para predicar el Evangelio. Pues viviendo en Chiapas de niño, yo pude ver la gran obra, el gran fruto de predicar el Evangelio y ver vidas de las más pobres en el mundo, gente convertida y conociendo al Rey de Reyes y el gozo y la paz que vino a sus hogares, liberados del alcoholismo. Eran muchos de ellos homicidas. Había mucho homicidio y no había ley. Cada uno con el machete se vengaba. Entonces yo sabía que el Señor me estaba llamando a las misiones. Vine a México después de la universidad y mis estudios bíblicos, teológicos, y yo llegué a Chiapas y buscando puerta abierta, orando, esperando en el Señor. En 1976, llegando a México después de mis estudios, estuve en Satélite en una reunión de hogar y estaba ahí, conocí de joven a Wayne Myers y yo era un chavito y hubo oración e imposición de manos en esa noche y yo ni tenía idea de lo que Dios iba a hacer con esa reunión de hogar y con congregaciones en cuantas ciudades de México. Yo en ese tiempo no sabía qué iba a hacer el Señor en Chiapas con llevarme allá. Pero todo empieza con un llamado de Dios. El día de mañana no lo conocemos, pero el Señor sí. El Señor sabe a dónde nos lleva. Hay una consolación muy grande en ese llamado, porque no predico por mí, no es mi mensaje, sino predico por cuenta de Dios. Predico la palabra de Dios, levanto el nombre del Señor. El llamado es confirmado
personalmente en la oración, en el estudio bíblico, en los dones que el Señor nos da. El llamado es confirmado a través de nuestra familia. Ellos afirman, ellos animan a través de nuestra iglesia, pastor y los que envían. Ellos ven, entonces uno no va por propia cuenta, ¿sí? Nuestro modelo es el de Jesús. La encarnación es una gran llave a cualquier cultura. Jesucristo vino y nació entre los judíos, nació pobre en un pesebre, nació para servir, no para ser servido. Vivimos entre la gente, vivimos a un nivel modesto. Comemos lo que ellos comen, nos vestimos como ellos, trabajamos entre ellos, en la milpa, cargando leña. Yo empecé trabajando 5 años entre los choles, sin familia, sin esposa, sin vivienda, sin casa propia, sin camioneta. Tenía yo un morral, una mochila, una bolsa de dormir, 2, 3 mudas de ropa. Y trabajaba con la gente, sembrando, limpiando milpa, preparando terreno. Y ellos a cambio de mi trabajo me daban de comer y me invitaban a quedarse con ellos. Y en las noches les compraba el Evangelio. Ellos trabajan la madera. Entonces nosotros compramos su madera y construimos casas para viudas y madres solteras. Tienen zarzamoras en la selva, en la sierra digo, y las compramos y hacemos mermeladas muy buenas, muy buenas. Y con esa misma zarzamora hacemos pie, crema de queso, un excelente, exclusivo pie de queso y zarzamora, y se venden en restaurantes de México, y así le dan trabajo a mujeres viudas y madres solteras. Aprendemos el idioma de la gente, es parte de la estrategia. En Chiapas pude aprender el idioma perfectamente bien. Predico en el chol, es lo que oyeron, pero por cosas legales y de violencia en Chiapas, de los zapatistas, salimos de ahí. Fui deportado de México por 2 años, después de un tiempo en la prisión por acusaciones contra mí. Y regresando a México, pues venimos a Puebla y empezamos a trabajar en la Sierra Náhuatl. Y en ese tiempo había mucha resistencia a la palabra de Dios, y no podíamos vivir allá, no teníamos comprar casa, no había casa para rentar, nadie nos vendía, pues las autoridades no nos daban permiso, no nos querían ver. ¿Y cómo entramos en esos lugares? Pues entonces vivimos aquí en Puebla, con el resultado, el triste resultado, que con viajes allá 3, 4 días cada semana a través de los años, no aprendí el náhuatl bien, no viví entre la gente, un gran error, ¿sí? Que pudimos conservar nuestra familia, se levantaron muy unidos, pero no aprendí el náhuatl. Y yo puedo ver, es palpable la diferencia cuando hablo a la gente en español, aunque me entienden bien. No es igual que cuando yo hablo chol con la gente en Chiapas y escuchan el idioma de su corazón. Entonces yo les animo, ustedes que tienen llamado, que quieren ir a las misiones, aprendan el idioma, aprendan a predicar en el idioma, a escribir libros en el idioma. Yo creo que perdimos años, perdimos cosecha por no llegar a la gente con el idioma de su alma. Establecemos iglesias donde cada miembro es reconciliado con su prójimo y ellos son los pastores, ¿sí? Al principio damos a esas nuevas congregaciones una dirección, una supervisión, un pastoreo, una autoridad, pero nuestro objeto siempre es ir soltando esos grupos para que ellos mismos
puedan pastorear su propia gente. Y así estoy convencido que crecen mejor, maduran mejor. Ellos mismos conocen las mañas y las culturas, las mentiras y lo oculto, y para aplicar la palabra a su cultura. Entonces, continuamente el Señor nos está, por su Espíritu, abriendo brecha, mostrando cómo vivir en un mundo cambiando. Por ejemplo, en este tiempo de COVID, que no hemos tenido reuniones generales en las iglesias, pero el Evangelio avanza y establecemos iglesias porque el Señor ha declarado que Él está edificando la iglesia y las puertas de Hades no van a prevalecer contra ella, pues es la iglesia que el Señor cuida, que es la niña de su ojo, la va a cuidar hasta el fin. Unos me preguntan, y pues tú, Eduardo, ya estás viejito, ¿quién se va a quedar con la obra? ¿Y quién va a dirigir? Y me da mucho gusto sonreír y decirles que este no es una empresa, no es un negocio, es una iglesia, es un organismo vivo, tiene su propia vida con sus propios líderes, ancianos, pastores, maestros, evangelistas, y Cristo, siendo la cabeza, ha dirigido la iglesia por los siglos. Cuando desaparece uno, hay más para tomar su lugar, y este es el gozo del Evangelio, que el Señor está edificando su iglesia. Cuando era niña, mi familia ni era muy rica ni muy pobre. Nosotros éramos económicamente clase media. Tuve 3 pares de zapatos, recuerdo. 1 para la iglesia, 2 para la escuela, y el tercero fueron mis tenis que usé en la calle. Entonces, tenía suficiente, estábamos felices. Yo soy la mayor de 5, mi papá electricista y mi mamá ama de casa. En aquella época, hace tantos años, mi papá tuve la filosofía o la perspectiva de que los hombres proveen para su familia, y esta es la manera que demostraban amor. Mi papá trabajaba mucho. Cuando llegaba a casa no estaba tan involucrado en mostrar afecto a nosotros, no todo el tiempo, pero muy poco. Y yo recibí poco afecto a causa de eso. Siempre quería una relación más cercana con él y más táctil. Mi mamá me decía que yo debía irme o ir con ella en cuanto a confianzas o cuando tenía problemas, que es bonito, pero me quedé siempre pensando, ¿por qué no puedo ir y hablar con mi papá? ¿Por qué no puedo compartir estas cosas con él? Yo amaba la escuela, yo amaba mi vecindario, jugábamos en la calle hasta que se prendían las luces de los postes. Todo fue bonito para mí en mi niñez. Pero en cuanto a la iglesia, conocí a todos, porque eran las mismas familias que fueron a la escuela, pero no sentí Dios cerca. Sentí que siempre estaba yo tratando de alcanzarlo por medio de ganar aprobación, por buenas calificaciones, por buen comportamiento. Siempre estaba tratando de comprobar que merecía la salvación, que merecía su amor.
y para nada pensé que Dios estaba buscándome o interesado personalmente en mí. Mi mundo cambió de repente cuando llegué a la prepa. Mi papá, a través de un fracaso económico, empezó a tomar, y él tenía 35 años, joven, y no terminó de tomar hasta su muerte a los 55 años. Fue algo tan desgarrador para mi corazón y para los corazones de mi mamá y mis hermanos. Y el papá, que estaba poco accesible, fue menos accesible a causa de eso. A los 15 años empecé a trabajar. Después fui a la universidad y pagué mis estudios. No esperaba que otros pagaran mis estudios. Yo pagué con mis ahorros. Y para que entiendan los tiempos en que vivía mi juventud, en ese tiempo había una guerra en Vietnam. Habían personas que estaban en contra de esta guerra. Habían protestas, marchas, caos en las universidades. Habían debates. El movimiento de los hippies surgió. También habían una falta de paz en la nación por la situación de la gente de la raza negra que estaban sufriendo, especialmente en el sur de los Estados Unidos. Habían drogas que de repente estaban presentes, que antes no se había visto en los jóvenes, el uso de drogas. Aparte de eso, había tantas filosofías, y yo pensé un día, ¿qué creo yo? Todos tienen creencias y causas, y ¿qué creo yo? Me sentí como una señorita nadie, una persona insignificante, casi invisible en esta universidad tan grande, con tantos alumnos y en el mundo entero. Pero Dios no se olvidó de esta niña. Me estaba jalando, como dice la palabra, con cuerdas de amor. En el último año de la universidad conocí a un chavo, de hecho era un compañero de clase, y este chavo era amable para con todos, siempre sonriente, pudo expresarse bien, ayudaba a todos, se puso interés en todos. Y yo estaba impresionada cómo vivía con mucha confianza y mucha cortesía en un mundo tan tumultuoso. Llegué a conocerlo más y encontré que era cristiano. Yo no conocía cristianos, personas que leían la Biblia, no conocía a ninguno. Me cayó raro cuando vi la Biblia en su bocho. Yo pensé, ¿qué es esto? Parece una persona muy cool, pero está leyendo la Biblia. ¿Será que esto puede ser cool también? Pues sí, yo vi una persona íntegra, una persona que creía en Dios sin vergüenza. Esto me gustó. Me invitó a unos estudios bíblicos y al final de semestre, cuando regresé a donde vivía, yo vi en el porche un regalo bien bonito, envuelto en papel y listones, y cuando abrí el regalo era una Biblia para mí con mi nombre en la portada. Era de Roberto, este chavo. La llevé a la casa
Y pensé muchas veces, oh, yo no sé cómo leer este libro. No entiendo este libro, pero sé que hay vida en este libro. Y esa noche, yo oré por la primera vez hablando como te estoy hablando ahora, sin una oración que no fue memorizada, una oración del corazón mío. Y nada más dijo, Cristo, quiero ir contigo. Y sabía bien lo que decía. Sabía que esto implicaba que yo iba hacia la cruz delante de mí y el mundo detrás de mí. Era una decisión a solas con Dios. Pues al escuchar de mi compromiso, porque les dije a todos mis familiares, pensé que iban a estar felices por mí. En cambio, como fueron o eran religiosos, me criticaron fuertemente, se enfurecieron, la verdad. Mis tíos, mis tías, mi madrina, mi mamá, mi papá. Mi papá estaba tan furioso que una noche cuando estaba borracho, él fue al cuarto de mi hermana y yo y tomó todas mis pertenencias de los cajones del closet y los tiró al pasto enfrente de la casa. Y allá las casas no tienen bardas, todo es visto. Entonces todos mis queridos vecinos miraron que mi papá estaba echándome de la casa en una manera muy vergonzosa para mí. Con lágrimas recogí cada pedazo de ropa, eché todo en la cajuelita de mi carcacha que también había comprado con mis ahorros de este trabajito y no sabía dónde irme, Y estaba entrando la noche y me di cuenta, hay un servicio esta noche y manejé hasta la iglesia. Y cuando entré y me senté, estaban cantando una bonita canción que nunca había escuchado, pero las letras son así. Dios me perdonó en el nombre de Jesús. He nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús vengo a ti para compartir su amor como me pidió hacer. Cristo dijo libremente, has recibido, dar libremente. Ve en mi nombre y porque tú crees, otros sabrán que yo vivo. Oh, en este momento Dios llegó en poder y en misericordia a mi ser. Ya no era un Dios lejano. Él estaba alcanzando a mí. Él amaba a mí. Un Padre amoroso. Un padre que me dio exactamente, me dijo lo que tenía que hacer. Tenía que dar de lo que he recibido de Él. Dar amor a mis padres, perdón, e irme al mundo para proclamar su amor y para que otros supieran que Él viviera. Así que es una decisión que transformó mi vida y doy gracias a Dios por todo mi trasfondo, porque me llevó a conocerlo. ¿Cómo llegué a las misiones? Pues el Señor tenía un buen plan para mí, que yo no sabía, pero
fue desarrollando poco a poco después de los años en la universidad. Enseñé por 5 años en la prepa en Long Beach, California, y aunque me ofrecieron una posición en escuelas de prestigio, yo decidí que yo quería ser una embajadora de Cristo en las escuelas más difíciles. Y escogí una escuela donde la mitad de los alumnos eran inmigrantes. Era de veras como andar en las Naciones Unidas cada día. Había alumnos de Groenlandia, de Samoa, de América Sur, de Cuba, de México. Y me encantó estar ahí. Pero había también un elemento muy duro. Chavos y chavas que estaban involucrados en drogas y crimen. Y a mí me tocó varias cosas fuertes con ellos, y la policía siempre fueron vistos en esta escuela. Recuerdo un día cuando abría la puerta de mi salón, un sentir quería orar con el Señor y le dije: Señor, no me muevo de aquí hasta que tú me indiques. No me muevo. Esto siento que es mi llamado. Pues yo sentí tan viva ahí. Cada día sabía que los alumnos que sabían que yo era cristiana me estaban mirando. La facultad me estaba mirando. La dirección me estaba mirando. Y me gustó esto, saber de cada paso, cada palabra en mi trabajo fue visto por ellos y tenía mucha oportunidad de representar al Señor, y dentro del salón y fuera del salón. Yo tuve una hora libre cada día, y en esta hora me arrodillé en el salón para orar por mis alumnos. Yo sufrí por decir varias cosas, experimenté por decir varias cosas. Se poncharon mis llantas, robaron cosas. Había una amenaza de una matanza de un estudiante disgustado. Había un poco de todo, una cosa también. Pero no importa, estaba en la voluntad de Dios. Y cuando uno está en la voluntad de Dios, se puede aguantar muchas cosas. Bueno, después de 5 años, las vacaciones, fui a México y a Guatemala. Y durante mi tiempo en México y Guatemala estaba yo con una amiga, y una mañana en mi devocional leí Marcos 10, 29 a 30, que dice, Cristo dijo: y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por las buenas noticias, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá vida eterna. Miré a mi amiga que estaba en la otra cama también con su Biblia en su devocional, y le dije: Johanna, yo creo que el Señor me está llamando a las misiones. Oh, Johanna empezó a llorar. Empezó a llorar y llorar y llorar.
como si me estuviera despidiendo en ese momento. No estaba en contra, pero me era lógico, ya que lo pensaba, porque había servido Cristo en mi Jerusalén, mi familia, en mi Samaria, en la escuela donde enseñé y las comunidades alrededor. Y ahora Él me estaba llevando al próximo paso. Y esto tiene que ser, amigos, cuando están pensando en irse a las misiones, no puedes ir a ningún lado si no has servido en tu propio Jerusalén y en su Samaria. Y no debemos tener una vista romántica de las misiones. Para mí, mi amor fue la gente indígena hasta ahora, pero no, yo sé que ellos son gente que necesitan a Cristo igual que la persona en la ciudad. Entonces no fui por romanticismo, fue por un llamado. Bueno, regresé a California. Los de mi trabajo me dijeron, ¿estás loca? Estás dejando unas oportunidades para avanzar en tu carrera. Y cuando pregunté a mi papá, me dijo, mira, Denise, tenemos en los Estados Unidos necesidades. En California hay necesidades. ¿Por qué tienes que ir a otro país? Además tienes una carrera y eres capaz. Y él tuvo mucho problema en cuanto al apoyo. Que yo tengo fuerzas y capacidades y yo espero a que otros me apoyen para hacer cosas en la sierra. Entonces mi mamá nada más lloraba y decía, Denise, nunca te vas a casar, nunca vas a tener hijos. Y no sabía cómo, porque tal vez no iba a casarme, no iba a tener hijos, yo no sabía, pero tenía que hacer lo que estaba delante de mí. Y mi papá me dijo, Denise, no te prohíbo, pero no estoy feliz. Para mí, preferiría que fueras monja. Si vas a hacer esta tontería, ¿por qué no seas una monja? Al contraste, al cambio, mis amigos cristianos, en un estudio bíblico donde tuvimos mucho alcance y bueno, era como familia para mí, de universitarios y gente ya trabajando, me apoyaron, oraron por mí, estaban felices y Dios proveyó todo. Decidí irme. Mis padres me llevaron al aeropuerto sin decirme nada todo el viaje. Estábamos en la autopista, yo en el asiento atrás, mi mamá viendo derecho, mi papá manejando con el nudo en la garganta, porque ellos rechazaron a la decisión. A mí estaban avergonzados delante de la familia y sus amigos por lo que estaba yo haciendo. Nada de ánimo, nada de porras. Y ahí en el asiento atrás, el trasero, yo abrí mi Biblia y al Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me mantendrá cerca. Traté de no mostrar las lágrimas, pero sí fue un rechazo duro. Esto tiene 43 años. Lo que mis padres pensaron que era una fase, no era una fase, era un compromiso de vida a Cristo y a las misiones. De soltera en México,
este primer año conocí a chamulas, a náhuatl, a la gente de Tojolobal, a zapotecos, amigas otomís. Oh, había un clic con ellos, me encantaban, me relacioné bien con ellos y además ayudé a personas que estaban traduciendo la Biblia en estos idiomas. Y para el colmo, conocí a Eduardo. Esto no estaba dentro de mis planes. Yo no esperaba conocer a mi futuro esposo este año. Y sí, mami, me casé. Tuve 5 hijos, ya tengo nietos. Y ha sido una trayectoria muy bonita estos 42 años. 2 solteras y luego 3 solteras. De soltera y lo demás casada con Eduardo, y la aventura empezó con él en serio. Después de la muerte joven de mi papá, yo estaba en Chiapas, pero regresé por la funeral. Bueno, pude despedirme. Esta es otra historia muy bonita. Y dentro del año yo conocí a un hombre que era amigo de mi papá. Y me dijo, yo no lo conocía antes. Me dijo, así que tú eres la hija misionera, hija de Tomás. Le dije, sí, señor, soy. Y me dijo, no sabes, niña, no sabes cómo tu papá hablaba de todo lo bueno que tú habías hecho en la sierra, en México. Estaba tan orgulloso de ti. Y le dije, de veras, gracias por decírmelo. Algo que nunca me dijo cara a cara. Lo sintió como papá. Y les digo estas cosas para animarles. Porque yo pensé, que mi llamado era en esta escuela, en servir a la gente en los Estados Unidos, en estas escuelas peligrosas. Pero los serví al 100, y Dios a veces tiene un llamado más allá, pero te prepara. Y esta escuela fue toda una preparación para mí. Y 2, hay un costo para servir al Señor. El rechazo de mi familia nunca esperaba. Y fue una de las cosas más duras. Pero ve, mi mamá tiene 91 años ahora. Ella ama al Señor. Mi papá, bueno, en su casi último respiro, cuando estaba entre la espada y la pared, y él dijo esto, estoy entre la espada y la pared. Él enfrentó y aceptó a su Salvador. Y me dejó este comentario con este señor. Todos mis hermanos, durante este fuerte rechazo que implicó llegar al Señor, implicó servir al Señor, implicaba este rechazo, mis hermanos estaban viendo. Y sabes qué, cada uno, y somos 5, conoce al Señor. Sus hijos conocen al Señor. Y los hijos de sus hijos y mis hijos conocen al Señor. Una vida que Dios rescató. Una vida que Dios llamó a las misiones. Causó por Cristo que generaciones lo conocieran. Entonces el rechazo no es tan mal. Hay un costo de servir al Señor, pero hay gente que está mirando. Y finalmente quiero decirles que ser un misionera ha sido la aventura de mi vida. Alguien en mis primeros años dijo, cuando estaba en Chiapas sin luz, montando mulas y cargando agua y aprendiendo chol y
bueno, sin todo lo que era sur de California, me dijeron, ay Denise, qué horrible, qué difícil. Y les dije, no es difícil. Nunca he sido más feliz en mi vida. Estoy en la mera voluntad de Dios. ¿Qué más quiere uno? ¿Qué más quiere uno? Permítame orar con ustedes en Chol. Mi pekanyet lakyum chuhyat ya anyet bachis panchan. Wokole shaula chan yukba awet tiel. La chilek ayumen tiel. Mele champacha awom. Peskan chilel kabo winikop shishikop chan utzba awet tiel. Yati chobal chamitia kabo wuch yiko inyukle lakyum. Chikaba Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, te damos gracias porque se ha acercado tu reino. Gracias, Señor, porque has venido en poder y en gloria a través de la cruz, a través del Calvario, a través de siervos que te sirven y sufren. Señor, gracias porque tú estás llamando jóvenes y nuevas generaciones, Señor, para que vengan todas las naciones a conocerte y adorarte, a amarte, Señor. Gracias por tu reino que va de poquito a grande y se va a completar un día. Todas las naciones te van a adorar en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. El testimonio de Eduardo y el testimonio de Denise es la vida real, impactante. Gente que de alguna forma tuvieron un encuentro con Cristo y la forma en que Dios los llamó al campo misionero. Creo que cualquiera de nosotros nos podemos identificar con ellos en la historia que ellos nos han presentado. Y hay muchas otras vivencias que por espacio de tiempo no tuvimos oportunidad de escuchar, de la manera en que ellos han servido en la sierra de Orizaba, allá en la sierra de Chiapas, y también sus hijos, en este caso uno de ellos sirviendo allá con los kurdos, cerca ahí en la zona norte de Irak. Es para nosotros un honor el haberlos tenido y esperamos volverlos a tener en alguna oportunidad. Yo espero que la próxima semana nos acompañen una vez más en Amistad en las Misiones. Hasta luego.